aquellos que creyesen en Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia en 1 de Juan 3:8, los que practican el pecado son del diablo, porque el diablo pecó desde el principio de la creación. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarte de la condenación del infierno. Desde el principio de la creación, el hombre desobedeció a Dios. Se apartó de Dios, de la voz de Dios. Dios le dijo, no coman del fruto prohibido, del bien y del mal. Y comieron de aquel fruto prohibido y murieron. Dios le dijo que no coma porque morirá. Dios te dice en este momento, deja de practicar el pecado. La paga del pecado es muerte. La segunda muerte está en el infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. He venido tan lejos porque conozco ese Dios maravilloso. Ese Dios quiere cambiarte. Ese Dios quiere cambiar tu corazón de piedra. Deja de rechazarlo. Deja de vivir en el pecado. Acepta a ese Dios como tu Señor y Salvador. Es la única paz que dura para siempre. La paz del mundo es pasajera, pero la paz que Cristo nos da es para la eternidad. En esa paz encontramos esperanza. En Cristo Jesús encontramos esperanza, salvación, vida eterna. Una sola vez el hombre tiene que morir y dará cuentas a Dios. Si no aceptare a Dios en esta vida, irá para la condenación del fuego, porque lo ha rechazado. La Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie podrá ver a Dios sin santidad. Hace falta santidad para poder estar en la presencia de Dios. Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. Debemos vivir en obediencia. Debemos buscar y encontraréis. Dijo nuestro Señor Jesucristo, buscar y encontraréis. La gente perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento perecemos. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya al castigo eterno, a la condenación del infierno. El Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a salvar al mundo. Todos los que creen en su nombre serán salvos. Todos los que creen en su nombre tienen potestad de ser hijos de Dios. Pero los que practican el pecado son del diablo. Lo dice la Escritura. Lo dice la palabra de Dios. Esto es una versión católica y te lo puedo mostrar. Aquellos que practican el pecado son del diablo y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.
Es necesario que el hombre nazca de nuevo. El verdadero bautismo es el de arrepentimiento de pecados. El verdadero bautismo no es el de bebés. El verdadero bautismo es cuando eres consciente de tu pecado y te apartas del mal. Ahí es cuando la persona nace de nuevo y acepta a Dios, acepta a Jesús como su Señor y Salvador y será salvo. Dios te quiere salvar. Para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario, para darte vida eterna. Pero los hombres lo rechazan. Lo rechazamos con nuestra actitud, con nuestra desobediencia. Vivimos en maldad. No obedecemos su palabra. No obedecemos la palabra de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por el verbo fueron creadas todas las cosas. El verbo es la palabra. Aquel verbo habitó entre nosotros. Fue reencarnado en carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo estaba la verdad. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Solo en Jesús hay salvación. Él es la verdad y el camino, dice la Biblia. Jesucristo es el camino y la verdad. Nadie te puede salvar, ni el Papa, ni el Vaticano, ni la Virgen María. Es verdad que la Virgen María era bienaventurada. Ella concibió a Jesucristo, pero ella no te puede salvar. Ella no es madre de Dios. Lean la Escritura, lean la palabra de Dios. En la palabra de Dios tienen vida eterna. En ella encontramos la salvación, porque estas palabras dan testimonio de Jesucristo. Esta palabra es la palabra de Jesucristo. Es la palabra que da vida. Aquellos que la aceptan en sus corazones, aquellos que aceptan a Jesús en su corazón. Dios no está en estatuas. Dios no habita en templos de mano de hombre alguno. Todo lo que vemos, toda piedra será destruida. Podemos ver que ahora puede empezar una tercera guerra mundial. Pero la Biblia dice, el fin será cuando el Evangelio sea predicado por todo el mundo. Mateo 24:14. Cuando sea predicado este Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dios os bendiga. Jesús te ama. Buen día. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es tu esperanza. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo. La desobediencia, el pecado nos aparta de la gloria de Dios. El pecado te aparta de la presencia de Dios. Dios no quiere que nadie sea condenado. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios te quiere salvar. Por eso murió Jesucristo. Aquellos que creen en Él, aquellos que creen en su sacrificio. Él vertió su sangre por ti y por mí. Hace falta creer. Hace falta arrepentirse.
Hace falta bautizarse para el perdón de pecados. El bautismo de bebés es falso. El bautismo bíblico, cuando Juan Bautista predicaba, él predicaba a la gente y la gente se convertía de su maldad. La gente se arrepentía y se bautizaban. Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. No he venido por nada hasta aquí a predicar la palabra de Dios. Es por amor, para que te salves y tengas vida eterna. Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio. Jesucristo me salvó. Jesucristo me dio vida, una vida nueva. Antes yo vivía en la borrachera, en el pecado, en el engaño, en la maldad. Jesucristo me rescató. Jesucristo te quiere rescatar a ti también. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Si leen las escrituras, verán que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados. Jesús te ama. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo Jesús el hombre tiene salvación y vida eterna. Vine en bicicleta hasta aquí con un propósito. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no te amare, yo estaría en mi casa. He venido aquí para hablarte del amor de Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. El hombre hace falta arrepentirse de su maldad. Hace falta arrepentirse de su pecado. Jesús es tu esperanza. Él es la luz del mundo. Él es el camino y la verdad. Solo en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. En nadie más que Jesucristo. Un nombre les es dado a los hombres para que tengan vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el Verbo reencarnado en hombre. Dios mismo se hizo hijo y habitó entre nosotros para salvar al mundo. El mundo se apartó de Dios en su perversidad, en su maldad. El mundo ha desobedecido a Dios y sigue desobedeciendo a Dios porque rechazan su palabra. Su palabra es vida eterna. Su palabra da testimonio de Jesucristo. Jesús te ama. Él es el camino, la verdad y la vida. No rechacen a Cristo Jesús. Cristo no habita en imágenes. Cristo no está en las estatuas. Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hace falta que te conviertas de tu maldad, de tu pecado. Jesucristo te quiere salvar. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Todos aquellos que creen en su palabra y se convierten.
Oh, aleluya, Señor. Santo, santo de Israel. Tú eres santo, Señor. Aleluya, Padre. Solo en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Cristo no está en las estatuas. Cristo no está en las imágenes. Esto es una Biblia católica y te puedo mostrar que dice en Éxodo 20 y en el Salmo 115 que no nos hagamos imagen, ni estatua, ni escultura. Dios es invisible, Dios es celoso. A Dios nadie lo ha visto, solo hemos visto por medio de Jesucristo. Hemos visto a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo de tres formas. Se manifiesta la presencia de Dios. Dios tiene poder de hacer todas las cosas como Él quiere. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice la Biblia en San Juan 1. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por el Verbo fueron creadas todas las cosas. Y en el versículo 14, aquel Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gente lo rechazan, viviendo en pecado, viviendo en desobediencia. Ningún fornicario, ningún ladrón, ningún borracho, ningún mentiroso, ningún idólatra no heredará el reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Jesús te ama. Él murió con un propósito. Los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios porque todos han pecado. El hombre no puede ser salvo por sus obras. Solo Dios es bueno, el único bueno. Nadie puede salvarse por sus obras. Porque digas que tú nunca has robado, porque digas que tú nunca has mentido. El hombre no se salva por sus obras, porque si no, el sacrificio de Cristo sería en vano. Él murió por algo, para que creas en ese sacrificio y seas salvo. Él te quiere salvar. Entrega tu vida a Cristo Toledo. No lo rechacen. No rechacen a Jesucristo. Es su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no sabes cuándo será tu último día. Por la misericordia de Dios, Dios nos da cada día una oportunidad para que podamos confesar nuestros pecados. Aquel que confiesa sus pecados a Cristo, un solo mediador entre los hombres, y es Jesucristo, aquel que murió por nosotros. Solo en Él el hombre tiene perdón de pecados. Solo en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados y vida eterna. Oh, santo, santo, Señor, tú eres santo, Padre, aleluya. A ti sea la gloria, Señor, Adonai.
a ti. La Virgen no te salva, solo Jesucristo puede salvar al hombre. Solo Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Solo Jesús es el que puede salvar. Es verdad que la Virgen era bienaventurada, pero la Virgen no te puede salvar. Ninguna imagen puede salvarte. La idolatría es un pecado. Las imágenes es pecado. Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hace falta un arrepentimiento. Hace falta un cambio de vida. Aquel que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hace falta nacer de nuevo, con un cambio de corazón. Y solo Cristo nos puede cambiar ese corazón de piedra. Solo Cristo puede salvar al hombre, al más vil pecador. Solo Cristo nos puede salvar. No importa cuál pecado tú has hecho, Cristo te puede salvar. Si lo confesares con tu boca que Él es el Señor. Solo en Él tenemos salvación y vida eterna. El verdadero bautismo es para arrepentimiento de pecados, no el de bebés. Hace falta un bautismo cuando somos conscientes de nuestro pecado. Ese es el verdadero bautismo. Cuando el hombre es consciente de su pecado. Esto es una Biblia católica. La paga del pecado es muerte. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Jesús te ama. Solo en Cristo tenemos salvación. Jesús empezó a predicar el arrepentimiento de pecados cuando Él empezó su ministerio. Si tú lees la Biblia, si tú estudias la Biblia, Él empezó a predicar el arrepentimiento de pecados. El hombre, para ser salvo, hace falta nacer de nuevo. Hace falta aceptar a Cristo en su corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo, Dios, no está en las imágenes. Dios no está en alguna escultura. Lo dice la misma Biblia. Éxodo 20. Yo soy Yahvé tu Dios. No te harás estatua ni escultura alguna. Las imágenes son un negocio. Las imágenes son un negocio. Solo es un negocio. Las esculturas, las imágenes son un negocio. El verdadero Dios no está en alguna escultura de mano de hombre. El que fabrica esas esculturas, eso es como esas imágenes, sin entendimiento. Y aquellos que confían en las imágenes son como las imágenes. Las imágenes tienen manos, tienen ojos, tienen boca, no hablan. Así son los que confían en las imágenes sin entendimiento.
Dios dice que no nos hagamos escultura ni imagen alguna de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Y Dios dice que hace falta un bautismo del arrepentimiento de pecados para que podamos ser salvos y tengamos vida eterna. El único intercesor es Cristo Jesús. Él murió por ti. Jesucristo el Hijo de Dios. Él murió por nosotros en la cruz. Y Él es el único mediador, intercesor, para que escuche el Padre nuestras oraciones. Solo en Cristo hay salvación. Ni en la Virgen María ni en nadie. Solo Cristo te puede dar la salvación. Solo Cristo te puede cambiar el corazón de piedra. Solo Cristo Jesús, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo Cristo Jesús puede salvar al más vil pecador. Solo Cristo Jesús puede salvar al más vil pecador. Da igual cualquier pecado que tú hayas cometido. Cristo te puede perdonar tu pecado.